Pues sin duda el tema obligado del que teníamos que hablar esta noche es el debate, el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Los candidatos Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. La pregunta que le hemos hecho a lo largo del día es si usted verdaderamente vio un ganador, que ya a estas alturas, Javier Millán Gómez, es quien no perdió en este encuentro. ¿Cómo estás? Qué gusto coincidir en este espacio hoy, en esta noche. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas noches. Híjole, pues me resulta complicado la pregunta que planteas, sobre todo en cuanto a que estamos acostumbrados como a cierto formato que se le puede dar al debate, y este formato que se le da al debate tiene que ver mucho con el ataque, con el espectáculo, con meterse en cuestiones personales, etcétera, pero sobre todo la manera en la que una propuesta puede tener o no cierto grado de posibilidad. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que cada una de las propuestas que dan a conocer, bueno, propuestas entre comillas, que dan a conocer estos tres candidatos a la presidencia de la República, pues parecen cuestiones de voluntad, ¿no? Entre ellos cuando, por ejemplo, hablan de que pues no se van a suspender los programas sociales, ¿no? Que van a continuar. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el propósito de los programas sociales? ¿Es mantener a la gente contenta? Sí, pero ¿tiene una visión hacia el futuro? Pareciera que todo esto depende de que ahora sí va a llegar el bueno, la persona que nos va a estar, va a ver por nosotros, y sobre todo la parte en la que hay que sacrificarse por sí mismos, por el bienestar del pueblo, porque esa es una característica de los políticos. A hacer un apunte en especial para cada uno de las candidatas y el candidato. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, hacer una constante repetición de lo que se ha estado trabajando y en ningún momento hacer una crítica específica sobre el actual gobierno, obviamente, ¿no? Eso fue una forma de hacer política, sobre todo perteneciendo al mismo partido. No atacas al partido, sino que dices, bueno, hay que darle continuidad a lo que se ha estado llevando. Que fíjate, en el caso, qué interesante, por ejemplo, Javier, esto que comentas de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, porque pareciera que se dedicó a batear de lo mejor que pudo, de la mejor manera, estos ataques que hacían tanto Jorge Álvarez Maínez como, por supuesto, Xóchitl Gálvez, y llamó la atención en dos vías antes de que pases a hacer este análisis respecto a Xóchitl Gálvez. Hay que escuchar, por ejemplo, uno de los momentos más memorables de la noche, que fue cuando Sheinbaum se deslinda de este papel que Xóchitl le da como la dama de hielo, y que, bueno, pues hay que escucharlo, Javier, para ver después qué fue lo que pensó. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. En particular, es importante que nosotros situemos cómo es que están aprendiendo o cómo nosotros podemos entender la experiencia que tienen cada uno de los políticos, en el sentido, y eso es muy importante, hablar de la experiencia con la aceptación del error. Es decir, una persona tiene experiencia cuando se ha equivocado en algo. Entonces, para hablar que los políticos tienen cierta experiencia, tenemos que hablar de que se han equivocado y esa equivocación les ha generado un aprendizaje que ha hecho que las cosas se hagan de otra forma. Entonces, eso es lo que no queda completamente claro, sobre todo en este audio que acabamos de escuchar. Y que, Javier, también a propósito de aprender algo, destacó también la forma en la que Xóchitl Gálvez termina su presencia en este primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, que fue destacando que defenderá lo que escucharemos a continuación, y que tú mejor que nadie nos podrás decir qué fue lo que significó en términos de comunicación. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos.
nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México. Yo creo que algo que ha caracterizado a Xóchitl Gálvez, no solamente en meses recientes, sino a lo largo de su trayectoria política, es que se vuelve una experta en un discurso de contraataque. Y yo creo que ese discurso de contraataque, de poder llevar a, digamos, acorralar a alguien bajo ciertos errores o equivocaciones que ha tenido su adversario, es lo que le ha generado cierta reputación o cierto prestigio a la candidata del PRI, PAN, PRD, ¿no? Entonces, pero lo importante es no solamente situar que es una buena candidata que contraataca y que tiene cierta retórica de la defensa y que por la cual se pueden simpatizar muchos, porque siempre la postura crítica va a ser mucho más atractiva para las personas que la postura oficial. Entonces, la persona que a lo mejor está atacando al gobierno actual puede generar esta simpatía por parte de las personas que no están de acuerdo con lo que se está llevando a cabo del gobierno actual. Y que en ese sentido, Javier, ya terminaba de inmediato el debate y Jorge Álvarez Maínez se volvía tendencia en esta plataforma de redes sociales X y él se declaró como el ganador. Verdaderamente fue el ganador porque, bueno, yo creo que muchos apelaron, por ejemplo, al discurso que brindó ya para terminar su participación y que escuchemos un poquito de este discurso para entender en qué sentido va la conversación. Porque yo no te pido que confíes en mí. Este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, para tu familia, para tus hijos. Por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. Ahorita escuchando ese audio con este último análisis del debate con este último candidato, Jorge Álvarez Maínez, hay algo que hay que aclarar. Es más, si todavía se encuentran en una indecisión de su voto, podemos ver que Álvarez Maínez pareciera que es el más articulado, es el más propositivo, es el que dice otra cosa que no escuchamos de las otras dos candidatas. Pero teniendo una conversación interesante con una amiga en Facebook, me decía, hay que situar a Maínez como una persona que es legisladora, pero de ser legislador como representante del pueblo, porque fue diputado federal, y a mí su trabajo yo lo vengo siguiendo desde hace como unos 10, 12 años, y me parece una persona excepcionalmente inteligente, pero no tiene esa experiencia en la gestión, en el cabildeo, en la negociación, en la dirigencia, ¿no? Simplemente es una persona que representa y se asume una postura crítica dentro del Congreso. Entonces yo creo que también por eso pide ese apoyo, sabiendo que aparte de que es la persona, el eslabón más débil, digamos, porque siempre hay una inclinación hacia las dos candidatas y él está buscando de alguna forma mejorar el puntaje que tiene en cuanto a la intención del voto, pues hay que situarlo. Obviamente nos está pidiendo que nosotros confiemos en él, pero cuando no ha hecho ningún trabajo relacionado al acto de gobernar. Es bueno legislando, pero no tiene ninguna familiaridad con lo que significa dirigir algo. Y que fíjate qué interesante, porque anoche que veíamos el debate, mi hija preguntaba, si es diputado, mamá, dices que es diputado, ¿por qué no es presidente ya? ¿Cuál es la diferencia? Y que tenemos que entender que son, sí, parte de un equipo, pero no es lo mismo. Y que, Javier, antes de que terminemos esta conversación, bien mencionabas la intención del voto, que es a donde debería incidir este tipo de ejercicios como los debates. ¿Crees que está en riesgo la propia elección, como muchos mencionan ya en estas redes sociales, por lo que sucedió en estos términos? Alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. Empiezo entonces con usted.
¿Qué grado El reloj de auto? no le queda 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo. Sí, le cambiaron a cada el rato reloj. le ponen 5. Sí, Bueno, sí quisiéramos que hubiera voy a justicia pedir en los relojes, por completamente. Ahorita voy a Yo he sido muy pedir, breve. ahora voy a pedir que me No, confirmen. pero sí es que eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen que de todos modos, en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Maínez, hasta 10, en la bolsa de... 10 segundos. Claudia... Hasta en la 20. bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere Ya de robar. nuevo le pusieron 5, ¿eh? Bueno, O sea, se Está la quiere robar presidenta- la aquí bolsa está la del tiempo de la presidenta del candidata. INE. 53 segundos es lo que Del te... INE. Hay una crítica muy importante en cuanto a la gestión de los debates y la organización de los debates. Y sucede mucho incluso siendo profesor en las aulas de clase. Si tú no coordinas de forma precisa las instrucciones o no das a conocer las instrucciones de forma muy, muy específica y particular, y de hecho también queda evidenciado en alguna especie de minuta o de escrito, pues da pauta a hablar de ciertos favoritismos, de ciertas tendencias. Entonces yo creo que en este aspecto de la organización del reloj y el debate, y que hablamos de una pésima producción en términos de comunicación, que bueno, particularmente no es el área en la que yo me desempeño, pero sí hablamos de una forma de organización donde no solamente se ve algo bien hecho, sino también se ve de algo que puede generar una interpretación en las personas que están viendo el debate, nuevamente como favoritismo, nuevamente como prejuicio, rechazo, tendencia. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado la institución que esté organizando cada una de estas propuestas para poder saber algo. Pues Javier Millán Gómez, qué gusto haber coincidido en esta noche contigo para que nos pongas a pensar un poco y sobre todo porque hay mucho que pensar de aquí al próximo 2 de junio cuando acudamos a las urnas. Javier, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Melissa, nuevamente por la invitación y por supuesto que ya nos estaremos escuchando porque hay muchas cosas que contar sobre todo lo que va a estar pasando con los candidatos. Abrazo fuerte, Javier.